Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro Yoli Digital, en esta ocasión patrocinado por BBVA, en el que vamos a tratar de abordar un tema en profundidad gracias a la intervención de varios ponentes, como hacemos normalmente en este formato. El tema que nos convoca hoy son los desafíos de la ciberseguridad. Buenos días. Es que estaba sin micro, perdón. La ciberseguridad, como decía, ha cobrado una importancia después de la pandemia aún más relevante de la que ya tenía cuando se inició, antes de que se iniciara la enfermedad. Y para ello contamos con tres expertos que van a tratar de ayudarnos a comprender mejor este fenómeno en la nueva era post-COVID que vamos a vivir. En primer lugar, contamos con el abogado José María Calero Martínez, que además es fundador de EIN Digital, que es una empresa con capital andaluz, que está muy enfocada a controlar la reputación digital y actuar ante un daño a esta reputación digital desde tres puntos de vista. El legal, que representa aquí José María, el tecnológico, con su socio tecnológico Lazarus, y el de comunicación, porque también tiene accionistas dedicados a la comunicación que atajan esas tres partes. En segundo lugar, contamos con la presencia de Vanessa Gil Laredo, que es la responsable de Asuntos Institucionales de Ciberseguridad en BBVA. Buenos días. No le he dado antes los buenos días a José María, perdón. Buenos días, Vanessa. Buenos días, José María. Buenos días. Y en tercer lugar, tenemos a José Miguel Ruiz Padilla, que es el director de Servicios Gestionados y Ciberseguridad y miembro del Comité Ejecutivo de Ingenia. Ingenia es una empresa multinacional tecnológica que tiene gran importancia la ciberseguridad entre sus actividades, es de capital andaluz y está radicada aquí en el Parque Tecnológico de Cartuja, en Sevilla. Buenos días, José Miguel. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, vamos a hacer un primer turno de 4 minutos por cada ponente en el que veremos el planteamiento que ante el tema que nos concita tiene cada uno de ellos. Le voy a dar la palabra en el mismo orden que os he presentado y por tanto le doy la palabra a José María Calero en primer lugar. José María, cuando tú quieras. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Grupo Yoli, al BBVA y gracias a ti, Alberto, por contar conmigo. Muchas gracias también por el calificativo de experto, porque en todos estos temas, en realidad, yo creo que somos aprendices de lujo. Estamos iniciando un camino que para todos es nuevo y que desde cada una de las disciplinas que nos ocupan, pues nos plantean preguntas y interrogantes nuevos que vamos resolviendo poco a poco. Aunque sea un tópico, a mí me gusta partir en el planteamiento de la idea de que el mundo de la informática primero, de Internet después y del smartphone a continuación genera una realidad tan distinta que yo creo que no es en absoluto exagerado comparar, abren una nueva era como en su día ocurrió con la imprenta o antes ocurrió con la rueda. Es decir, creo que estamos ante un reto de esas dimensiones. Desde el punto de vista del derecho penal, siempre la norma jurídica siempre va detrás de la realidad. Podemos decir que el derecho penal se ha puesto al día en relación con esta nueva era digital a partir del concepto del documento como soporte papel y a partir de los ataques a bienes jurídicos que más se parecen en el mundo digital a lo que podía ser el mundo de papel. Eso quiere decir que en el 80% de los supuestos de ataques a bienes jurídicos fundamentales de la persona y de la comunidad que se producen en esta era, en la nueva era digital, en realidad están fuera de regulación
se producen en ese mundo que podríamos llamar de la red negra o de la red oscura y que, al que no tiene acceso el derecho penal tradicional. Por hacer un breve apunte, para comenzar, la normativa penal se introduce a partir de la Ley Orgánica 1/2015 y fundamentalmente recoge delitos contra la intimidad y contra la protección del secreto industrial, delitos de daños informáticos, formas de engaño a partir de medios telemáticos. La estafa tradicional se intenta adaptar con una frase que dice cuando el engaño se haya producido a través de medios telemáticos, y daños en sistemas informáticos y toda la materia referida a pornografía infantil o difusión de la pornografía infantil a partir de redes, quedando fuera, en gran parte, como decía al principio, todo aquello que afecta a la reputación, que es objeto precisamente del trabajo de EIN, en ese nuevo proyecto empresarial en que me he implicado, o todo lo que se refiere a movimientos de opinión o situaciones de acoso personal o grupal a través de redes. Todo eso se intenta articular a través de los delitos clásicos de coacciones o de amenazas, pero evidentemente se trata de una respuesta claramente insuficiente. De manera que estamos ante un escenario nuevo y ante la necesidad de afrontar regulaciones nuevas que requieren, en primer lugar, entender bien el fenómeno. Y ahí todos los juristas tenemos un reto de entendimiento con el mundo de la tecnología digital y con el mundo de redes y con el mundo del movimiento de opinión en general, porque por ese camino habrá que empezar la regulación de nuevos tipos penales en esta época. Creo que he cumplido el tiempo que me había dado y quedo a disposición para nuevas intervenciones. Gracias. Así es, muchas gracias, José María. En segundo lugar, le pedimos esta intervención inicial sobre el tema que nos ocupa a Vanessa Gil de BBVA. Vanessa, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría también agradecer al Grupo Yoli la invitación para participar en este seminario. Como reflexión inicial sobre los desafíos de la ciberseguridad, a mí lo que me gustaría destacar es que la transformación digital en la que nos encontramos inmersos y el empleo de nuevas tecnologías como cloud computing, big data, inteligencia artificial, incrementan en gran medida las posibilidades que tenemos de ofrecer nuevos productos y nuevos servicios. Pero estas oportunidades también conllevan nuevos riesgos que afectan a la seguridad y a la privacidad, que son aspectos clave para la supervivencia de la economía digital. Tenemos también que tener en cuenta que la información constituye uno de los activos más importantes para cualquier organización. Garantizar la seguridad de la información es imprescindible para lograr el éxito y la continuidad de nuestro negocio. Y por otra parte, debemos tener en cuenta que el número y la sofisticación de las amenazas y de los ciberataques continúa aumentando. Cualquier empresa, cualquier industria, cualquier país puede ser objeto del cibercrimen, que además se está aprovechando de la globalidad del ciberespacio, de la inexistencia de leyes internacionales comunes y de la falta de confianza y cooperación entre los diferentes estados. En este contexto, por lo tanto, la ciberseguridad tiene que ser una prioridad estratégica para cualquier organización, para garantizar la resiliencia operacional y la protección efectiva de los activos y de la información. En nuestro caso, en el caso del Grupo BBVA, la ciberseguridad es una prioridad estratégica, por supuesto, y también uno de los principales elementos en la transformación digital de nuestra entidad. Los principios clave de la estrategia de ciberseguridad son la protección end-to-end de los procesos de negocio y de la privacidad y la información, los principios de seguridad y privacidad desde el diseño, considerando tanto procesos como personas y tecnología, es decir, este aspecto es especialmente importante, y por otra parte, la formación y concienciación en materia de ciberseguridad y de privacidad. Ya de una manera más general, somos conscientes, ¿no?, de que la situación excepcional que ha sido provocada por la actual pandemia ha obligado a muchas empresas a replantearse su modelo de negocio. En muchas ocasiones, las empresas han optado por acelerar su proceso de digitalización, han dado prioridad al negocio y han dejado en algunas ocasiones la seguridad en un segundo plano. La cuestión es que los ciberdelincuentes son conscientes de que las pequeñas y las medianas empresas pueden ser un objetivo más vulnerable
que las grandes empresas, porque su presupuesto en seguridad suele ser más reducido. En este contexto, mantener la confianza de los clientes es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que un robo de información de clientes o un incidente de seguridad podría tener consecuencias muy negativas para cualquier organización, y no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de imagen pública e imagen frente a clientes. Por eso, incluso en esta situación de crisis económica, resulta imprescindible que las empresas inviertan en seguridad como un elemento fundamental al servicio del éxito y de la continuidad del negocio. En este sentido, y para garantizar que la empresa implanta las medidas necesarias para una adecuada gestión de la seguridad de la información, lo que se recomienda es tomar como base estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, como puede ser el caso del estándar ISO IEC 27002, que es el Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información, o bien otro tipo de estándares como los estándares NIST, COVID y TIL, o PCI DSS, que es el estándar Payment Card Industry Data Security Standard, en caso de que estemos tratando datos de tarjeta. Tomando como base estos estándares, lo que es necesario es que la empresa realice un análisis que le permita identificar las medidas adicionales de seguridad que tienen que implantar y diseñar un plan de seguridad, un plan director de seguridad, un plan en el que se detallen las medidas y la prioridad de implantación de la misma en función de los riesgos. Por otra parte, también en el caso de empresas con un nivel de madurez en seguridad más elevado, resulta fundamental también garantizar la evolución de la seguridad hacia un enfoque preventivo y un enfoque proactivo. Y además es necesario adaptar la estrategia de seguridad y las medidas de protección a los nuevos riesgos. Por otra parte, no nos podemos olvidar de que el factor humano es siempre el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Resulta, por lo tanto, imprescindible que realicemos acciones de formación, acciones de concienciación para reducir la posibilidad de uso indebido de los sistemas o de inobservancia de las directrices de seguridad por parte del personal. Todos los empleados tienen que ser conscientes de los riesgos que existen y deben conocer los principales ataques de los que pueden ser objeto, como ataques de ingeniería social, de phishing, smishing o de fraude al SEO, entre otros. Y ya para finalizar, y con objeto de ajustarme, ¿no?, al tiempo establecido, como factores críticos de éxito para una adecuada gestión de la seguridad de la información, me gustaría destacar, por una parte, que la seguridad no se debe considerar únicamente desde una perspectiva tecnológica, de instalación de herramientas de seguridad, sino que se debe considerar desde una perspectiva también organizativa y de gestión. Es decir, hay que dotar a la seguridad de un enfoque integral. Además, la seguridad requiere, por supuesto, el apoyo de la alta dirección de la organización y el compromiso de todas las áreas que están implicadas en la implantación de las diferentes medidas de seguridad. Y ya, por último, debemos garantizar, ¿no?, en todo caso, que la estrategia de seguridad está alineada con la estrategia de negocio. Es decir, el área de seguridad siempre debe estar al servicio del negocio. Tiene que ser un facilitador que permita el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios que la organización pueda ofrecer a sus clientes y que estén soportados por plataformas, por sistemas y por tecnologías más seguras. Muchas gracias, Vanessa. Le damos la palabra para esta primera intervención, para cerrar este primer turno, a José Miguel Ruiz. Adelante cuando quiera, José Miguel. Buenos días y, ante todo, muchas gracias por la invitación al Grupo Yolí. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, me uno a las opiniones de mis compañeros porque, bueno, desde el Centro de Ciberseguridad que tenemos en Ingenia, un centro donde tenemos más de 100 profesionales en Málaga, Sevilla y Chile, hemos detectado cómo en esta nueva situación se han acelerado todos los riesgos de ciberseguridad que venían ocurriendo ya desde hace unos años. Hemos elaborado un informe denominado el informe sobre el impacto del COVID-19 en la era digital en España y Chile, y en este informe hemos contrastado cómo España ha sido el cuarto país en el que más se han incrementado los ataques. Por tanto, yo lanzaría 6 desafíos y un corolario. El primer desafío sería lo que denominamos el aumento de la superficie de ataque. Es decir, vivimos en un mundo que sabemos que está hiperconectado, tenemos más de 30.000 millones de dispositivos conectados actualmente y va camino de aumentar mucho más.
y, por tanto, las reglas clásicas para proteger lo que veníamos denominando el perímetro ya no aplican. Cada uno tenemos múltiples dispositivos, tanto en nuestra oficina como en nuestra casa. Por otro lado, el teletrabajo ha supuesto un gran reto en estos días. Si bien muchas empresas, algunas de las grandes seguro, pero otras no tan grandes, no tanto, tenían una cierta preparación para el teletrabajo, no estaban preparados los departamentos de IT para lanzarse a un teletrabajo intensivo como el que ha ocurrido en muy poco tiempo. Y la seguridad de la nube. La seguridad de la nube, porque muchas de las empresas se han visto también abocadas en un corto espacio de tiempo a trabajar con no lo que ya tenían seguro en su ámbito de la oficina o en su nube privada, sino también en nubes públicas. El tercer reto importante es el advenimiento del 5G y la explosión del Internet de las cosas, ¿no? Así como la ciberseguridad industrial. Si pensábamos que en el pasado muchos de los elementos de ciberseguridad industrial tenían como protección principal el que no estaban conectados, esto ya no es posible en la actualidad y en esta nueva era. Si además pensamos que los técnicos especialistas puedan no estar acudiendo en muchas ocasiones a las instalaciones para realizar tareas de mantenimiento o la propia monitorización de elementos críticos como lo que nos pueden dar servicios de agua, de electricidad, etcétera, pues es un reto que hay que abordar. El siguiente gran reto es la explosión de las redes sociales y el aumento de todos los delitos relacionados con la ingeniería social. Es decir, muchas veces esto pensamos que tiene menos repercusión que la que tiene. José María lo ha comentado, yo creo que es un tema súper importante para las empresas el abordar la reputación digital. Ha habido un incremento de las fake news y los delitos están siendo cada día más complejos. El quinto punto que yo destacaría sería la regulación, la flexibilidad y la privacidad. Es decir, venimos atendiendo a un debate en España y en Europa. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica transpuesta, pero bueno, vemos cómo están ocurriendo debates en torno a aplicaciones para la trazabilidad de personas contagiadas y otra serie de circunstancias con respecto a la privacidad de los datos y a la facilidad también como para perseguir delitos, ¿no? Con lo cual esto a partir de ahora también va a ser un ámbito que tenga una especial relevancia y presenta muchos retos para regular y para que pues, el ámbito judicial entre y case con el ámbito tecnológico. El último desafío es el que ha comentado en bastante detalle también Vanessa, que es el ámbito de las personas. Y lo dejo para el final porque posiblemente, y como tecnólogos muchas veces nos vamos a la tecnología, pero el eslabón más débil es la persona. Las personas de nuestras organizaciones que tienen que ser formadas, que tienen que ser concienciadas. Nosotros, tanto internamente como a clientes, hacemos ejercicios de concienciación mensuales y es sorprendente ver cómo muchos profesionales todavía pican en un mail que está convenientemente bien disfrazados, en phishing, en scamming o en simplemente pues, un pendrive que se deja suelto en un sitio para que alguien pueda hacer uso de ello, ¿no? Finalmente, el corolario sería, pues también comentado, ¿no? El tamaño importa. Es decir, en España tenemos un gran reto porque si bien muchas de las grandes empresas tienen su estrategia, tienen sus equipos, tienen su CIO, su CISO, sus 3 niveles, su departamento de riesgos, todo siempre es un reto y hay que avanzar, pero todo está muy bien montado. En España tenemos un 90% de micropymes y para las micropymes es la inversión en ciberseguridad y en tecnología pues es un reto más complicado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Vamos a empezar el coloquio y, en primer lugar, me gustaría preguntarle a Vanessa, ante el aumento de ciberataques que el COVID ha traído, que es una noticia que muchos medios de comunicación hemos dado
a lo largo de los meses, sobre todo en la parte más dura del confinamiento ha habido muchas noticias sobre esto. Me gustaría que desde la experiencia de BBVA, de una entidad financiera, nos dijeran qué incremento han detectado ellos de estos ciberataques como consecuencia de la pandemia y qué medidas deben adoptarse para protegerse de ellos. Cuando quiera, Vanessa. Vale. Bueno, pues para comenzar, lo que me gustaría destacar es que los principales ataques que están dirigidos a entidades financieras como BBVA suelen tener como objeto el robo de datos de carácter personal y de datos de tarjetas que se utilizan para realizar operaciones fraudulentas. Este acceso no autorizado a los datos se puede lograr empleando diferentes métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es la manipulación del código de las aplicaciones de pago que se utilizan en las pasarelas de pago, que permite el robo de datos de tarjetas. Para evitar este tipo de ataques, lo que debemos utilizar es una metodología de desarrollo seguro de software y debemos realizar también auditorías de código de aplicaciones que nos permitan detectar posibles vulnerabilidades en las aplicaciones antes de la puesta en producción de las mismas. Además, también se deben realizar análisis técnicos para detectar vulnerabilidades en los sistemas que están expuestos a Internet. Además de otro de los ataques más comunes es la infección de sistemas de información con código malicioso, como por ejemplo ataques relacionados con el secuestro de sistemas de información empleando malware, como el ransomware WannaCry que todos conocemos, o la instalación de APTs, que son amenazas persistentes avanzadas. En este caso, las posibles vías de entrada para la instalación de malware son múltiples, por lo tanto, debemos establecer una estrategia completa de protección perimetral de la organización, incluyendo herramientas de monitorización de sistemas. Y ya, como tercera vía de entrada, el acceso no autorizado a datos se puede lograr a través de ataques de ingeniería social. Y es en este último caso, en el caso de ataques de ingeniería social, donde realmente hemos visto un incremento de ataques durante la pandemia. Es decir, la pandemia está siendo aprovechada por los ciberdelincuentes para aumentar el alcance de los ataques de ingeniería social, que se pueden realizar a través de correo electrónico, a través de mensajes SMS, a través de mensajería instantánea y de redes sociales. En estos últimos meses hemos detectado un incremento generalizado de campañas de phishing relacionadas con COVID-19, pues síntomas de la enfermedad, sistemas de autoevaluación, mapas sobre la expansión del virus y en muchas ocasiones estas páginas web asociadas incluían malware. Bueno, como todos sabemos, el phishing es una técnica de ingeniería social que trata de que el usuario revele información que pueda ser empleada para el acceso a los sistemas de la organización o bien para la comisión de fraude. O también se trata de que el usuario instale malware al abrir un fichero adjunto o acceder a un enlace. Adicionalmente, y durante la pandemia también se ha detectado un incremento de los ciberataques dirigidos a compañías del sector sanitario. Podemos destacar aquí los ataques de ransomware, que consisten en la instalación de código malicioso que secuestra el dispositivo sistema y que a continuación solicita un rescate para revertir la situación. Hemos detectado también que algunos troyanos, como TrickBot o Emotet, han evolucionado incluso para evadir la detección y utilizan noticias que están relacionadas con COVID-19. Por otra parte, también cabe mencionar la proliferación de aplicaciones falsas sobre el avance de la pandemia, también iniciativas solidarias que en realidad son fraudes o incluso suplantación de organismos nacionales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Sanidad. Y ya para finalizar, también durante estos meses se ha producido un incremento de las campañas de desinformación distribuidas a través de plataformas de mensajería instantánea. Una vez que hemos comentado estos ataques, me gustaría destacar de forma muy breve las principales medidas que debemos adoptar para protegernos de los mismos. Además de las que he indicado previamente, hay un aspecto fundamental que es la formación y la concienciación de los usuarios. En Grupo BBVA, por ejemplo, hemos ampliado toda la oferta de formación en materia de seguridad. Estamos impartiendo charlas, seminarios y talleres online que están dirigidos a los empleados y a las familias. Y también hemos reforzado las comunicaciones dirigidas a clientes y a la sociedad en general, para que conozcan los riesgos que están derivados de estos nuevos hábitos que nos impone la pandemia. Y ya para finalizar, en relación a los ataques de ingeniería social, de phishing o de smishing, debemos prestar especial a los correos y mensajes recibidos para evitar caer en este tipo de engaños. Siempre es necesario verificar el remitente de los correos y su dirección de correo electrónico. Debemos estar alertas siempre ante cualquier requerimiento urgente de información.
Es importante también que no nos descarguemos archivos adjuntos ni seleccionemos enlaces, ¿no?, si son inesperados o si tenemos sospechas sobre su origen. Y bueno, de manera general, pues debemos comprobar, ¿no?, también la dirección a la que se dirige un enlace antes de acceder a ese enlace. Lo más recomendable es que escribamos directamente la URL en el navegador. Y bueno, debemos tener en cuenta en relación a entidades financieras que BBVA, por ejemplo, nunca va a solicitar información personal, contraseñas o información de tarjetas a través de correo electrónico. Para finalizar, ¿no?, únicamente destacar que es imprescindible, ¿no?, que, como he indicado anteriormente, que la estrategia de seguridad evolucione para contemplar los nuevos riesgos y poder hacer frente a estos ataques, ¿no?, que, como estábamos anteriormente, son cada vez más numerosos y más sofisticados. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a preguntarle ahora a José María. Sobre este mismo asunto me gustaría que José María nos comentara en el ámbito de la reputación en la que EIN Digital se refiere y en el ámbito de la presentación de acciones judiciales, si ha notado un cambio en esta etapa post-COVID. Cuando quiera, José María. Sí, la situación a la que la pandemia nos ha sometido, de una parte nos ha hecho a todos más solitarios y más necesitados de comunicación, y de otra parte también nos ha agudizado la necesidad de información. Y evidentemente este y otros factores han hecho que evidentemente la conexión informática, la conexión a través de los dispositivos informáticos se haya aumentado en todos los ámbitos y también en el ámbito personal. Desde el punto de vista de EIN, efectivamente hemos detectado una mayor incidencia de supuestos de ataques al patrimonio en las diferentes modalidades que Vanessa nos ha explicado recientemente, y de ataques también reputacionales a partir sobre todo de mensajes o de noticias o de los fake o los bulos que se han puesto tan de moda también en estos tiempos. Desde el punto de vista de la actuación que procede ante esos supuestos, obviamente la prevención es sin duda alguna el primer paso, y solo puedo suscribir todas las indicaciones que Vanessa ha realizado y que de alguna manera establecen una barrera de protección frente al peligro de ataques del ciberdelincuente en los términos que se han señalado. Desde el punto de vista de la reacción cuando ya se ha producido el ataque, el ciudadano, el mensaje fundamental que quiero transmitir es que el ciudadano debe saber que su denuncia es esencial para que empiecen a actuar todos los servicios especializados en ciberdelincuencia que están empezando a funcionar desde hace unos años, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional, como en cualquiera de los cuerpos del Estado, incluida también la Fiscalía General del Estado. Es cierto que hay una tentación al desánimo, una sensación de que es preferible resolver por mis propios medios un secuestro de información en una empresa, acudiendo a Lazarus o a cualquiera de las empresas especializadas para salir de la situación y a partir de ahí olvidarme del incidente, que recurrir a una administración de justicia o a unos cuerpos de policía que para los ciudadanos siempre tienen la sensación que van a regirse por unos tiempos que no son los tiempos de la empresa, que no son los tiempos a los que el mundo de la era digital nos tiene y nos va acostumbrando cada día más. Son tiempos de lentitud, son tiempos en donde uno deja de tener noticias de qué ha ocurrido, pero lo fundamental y lo que me gustaría resaltar es que, además de que el artículo 197, que dentro de los delitos de protección de la privacidad mediante por ataques que se produzcan a través de medios digitales, requiere como requisito de perseguibilidad la denuncia del ofendido, además de ese presupuesto procesal, en todo caso es fundamental que se active la denuncia para que junto con otras denuncias se puedan conectar
actuaciones de grupos de ciberdelincuentes que tienen la habilidad de establecer respecto de la empresa o respecto del particular un ataque suficientemente menor como para incentivar la falta de denuncia y de esa manera alcanzar esa impunidad que en último término es probablemente el problema mayor que se produce frente a todo este tipo de fenómenos. Y es la falta de reacción, la falta de costumbre de reacción y, por tanto, finalmente, la rentabilidad del ciberdelincuente, que en tanto más rentable sea su actividad, más incentivo o tiene para continuar o para extender su actuación. Evidentemente, el escenario transnacional de cualquiera de las actividades que hemos mencionado hace difícil reaccionar frente al modelo de represión tradicional desde el Estado. Entonces, resulta absolutamente esencial que se vayan desarrollando mecanismos de cooperación internacional, incluso instituciones o agencias de persecución de este tipo de fenómenos internacionales, y hay un largo camino de recorrer en toda esta materia, y en tanto no existan esas instancias también de respuesta transnacional a delitos que se producen en ámbitos mucho más amplios que los propios del Estado, pues evidentemente la reacción siempre va detrás y siempre resulta deficitaria. En cualquier caso, lo esencial es que, desde luego, se establezcan mecanismos de prevención, pero sobre todo, cuando se ha producido el ataque, que en ningún caso venza o gane la idea del desánimo o de la pereza de la empresa o del ciudadano y procedan a formular las denuncias que se pueden hacer a través de la página web de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o a través de cualquier tipo de despacho o de agencia o de bufete que esté especializado. Pero es importante articular esas denuncias para que en ningún caso los ataques sean finalmente ajenos a una persecución o siquiera a una constatación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gracias, José María. Vamos a pasar a la siguiente pregunta con José Miguel. Si os voy a pedir a los tres que os ajustéis un poquito más al tiempo de respuesta para que no se queden fuera del horario previsto que tenemos en este encuentro digital todas las cuestiones que queremos plantear. A José Miguel quería yo preguntarle por lo que le han solicitado como empresa prestadora de servicios los clientes respecto a la ciberseguridad y a los ciberataques, si ha detectado demanda de sus clientes respecto a estos ciberataques una vez declarada la pandemia. Pues sí, como comentaba anteriormente, España ha ocupado un lugar destacado dentro de los países más atacados del mundo por diversas amenazas. Como se ha dicho, ha aumentado el malware, el phishing y sobre todo han aumentado de manera exponencial, más de un 600%, los dominios relacionados con el coronavirus, muchos de ellos con un alto riesgo. También se ha incrementado la actividad de la dark web en España y con ello lo que principalmente nuestros clientes nos han demandado es una respuesta integral. Una respuesta multidisciplinar, porque eran muchos ámbitos los que había que poner en marcha y muy deprisa. Fundamentalmente los relacionados con el teletrabajo y con la seguridad en la nube. Es decir, muchas de las empresas las que hemos tenido más suerte, pues estábamos preparadas para un teletrabajo más intensivo, pero aún así muchos de los procedimientos en cuanto a el hecho de disponer de equipos portátiles plataformados o con doble factor de autenticación, el hecho de probar las herramientas para teletrabajar y si eran convenientemente seguras y fiables. Hemos tenido la polémica relacionada con Zoom. Hemos tenido multitud de clientes que, deprisa y corriendo, se han lanzado a montar servicios en la nube. Y, claro, en la nube no teníamos absoluta seguridad en muchos aspectos. Es decir, ese servicio que tenemos en la nube, primero, lo ha validado IT, lo ha validado seguridad, cuenta con las garantías de protección de datos, de privacidad
que tenemos en España o en la Unión Europea o no cuenta? ¿Tiene ese servicio en la nube un centro de respuesta ante un incidente o un plan de recuperación ante desastres? Pues eso en muchos casos era desconocido, ¿no? Con lo cual, pues este ha sido el principal incremento de peticiones por parte de nuestros clientes. Muchas gracias, José Miguel. Hablaba ahora de los clientes y Vanessa también en su primera intervención se ha referido a la importancia de la ciberseguridad en las pymes y me gustaría que la segunda cuestión que os planteara, al menos a Vanessa, vaya por ese camino desde la perspectiva de BBVA, cuáles son las principales medidas que deben ser adoptadas por las empresas, por las pequeñas y medianas empresas, para enfrentarse a este reto de la seguridad digital. Vanessa, cuando quieras. Vale, pues como bien has comentado, ¿no? Este tema lo he adelantado en la intervención inicial, ¿no? Simplemente pues por destacar la importancia, ¿no? De que incluso en esta situación de crisis las pequeñas y medianas empresas inviertan en seguridad. Y para determinar, ¿no? Las medidas de seguridad que deben implantar para garantizar una gestión adecuada de la seguridad, lo que indicaba es que se recomienda tomar como base las buenas prácticas establecidas en estándares de seguridad internacionalmente reconocidos. Estándares como el Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información, NIST, PCI DSS o COVID, entre otros. Un aspecto también muy importante es que la seguridad debe ser considerada desde un punto de vista integral, es decir, no solamente desde una perspectiva tecnológica, sino también desde una perspectiva organizativa y de gestión. Y dicho esto, y de manera muy breve, entre las principales medidas de seguridad que se deben implantar, pues podríamos destacar las siguientes. Por una parte, medidas de control de acceso lógico, que lo que nos permitan es restringir el acceso a los sistemas y a la información de la organización en base al principio de necesidad de conocer, es decir, estableciendo diferentes perfiles y privilegios de acceso. Debido a la generalización, ¿no? del teletrabajo derivada de la pandemia, debemos prestar especial atención a los controles de acceso remoto a los sistemas. Adicionalmente, también tenemos que garantizar la configuración segura de los sistemas, de las bases de datos, de la red y de los dispositivos de comunicaciones, de los firewalls, de los routers y de las herramientas de seguridad. Y también es muy importante que garanticemos que se ha instalado y se actualiza periódicamente software antivirus. Por otra parte, pues debemos adoptar también, ¿no? Las empresas deben adoptar medidas de protección de la información en función de la sensibilidad de la misma. Y tienen que utilizar mecanismos de cifrado de esa información en caso de que sea necesario. En concreto, por ejemplo, el número de tarjeta se debe mantener de forma elegible en las bases de datos en las que se almacene. En otro orden de cuestiones, ¿no? Debemos realizar también pruebas técnicas, es decir, pruebas técnicas, test de intrusión internos y externos, escaneos de vulnerabilidades con carácter periódico para detectar y subsanar posibles vulnerabilidades en los sistemas de la organización. En caso de que realicemos venta por Internet y solicitemos datos de tarjetas, debemos garantizar que la página web ha sido desarrollada de forma segura para evitar vulnerabilidades en el código que podrían ser aprovechadas por un atacante para robar datos de tarjetas o bien incluso para acceder de forma no autorizada a los sistemas de la organización. Y adicionalmente, como ya se ha comentado antes, algunos de mis compañeros, también es necesario instalar herramientas de monitorización de sistemas, mantener registros de auditoría y, sobre todo, disponer de procedimientos que garanticen una adecuada gestión de los incidentes de seguridad y disponer también de un plan de continuidad de negocio y planes de contingencia que estén documentados y que hayan sido probados para garantizar que son efectivos, ¿no? En caso de que realmente los tengamos que activar. La formación y concienciación del personal y la creación de una cultura de seguridad también son imprescindibles. Y otro de los aspectos a los que le debemos prestar especial atención son los proveedores de servicios. Es decir, en caso de que la organización haya contratado un proveedor de servicios, la seguridad se debe considerar como parte fundamental del servicio. Pues, por ejemplo, si estamos utilizando un proveedor de servicios de cloud, hemos contratado un proveedor informático externo o bien una empresa especializada para el desarrollo de la página web. En este caso, lo que debemos exigir es, por contrato, que el proveedor haya implantado medidas de seguridad para la protección de la información a la que pueda tener acceso en el marco de la prestación del servicio. Lo más recomendable es que contratemos proveedores de servicios que ya dispongan de certificaciones de seguridad internacionalmente reconocidas, porque este hecho, ¿no? nos va a aportar mayores garantías de que se está realizando un tratamiento adecuado de la información.
Dicho esto, solo como conclusión, importancia de invertir en seguridad como elemento fundamental al servicio del éxito del negocio. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Vamos a preguntarle a José María, precisamente porque hablaba Vanessa de las vulnerabilidades, y una de las potencialidades que tiene EIN Digital, la empresa de la que es cofundador José María, es que tiene una potente herramienta para hacer un escáner, un diagnóstico muy exhaustivo hasta el punto de detectar si el correo de un empleado puede ser una vulnerabilidad para este tipo de protección. ¿Es así, verdad, José María? Sí, efectivamente, la monitorización de toda la información que aparece publicada en redes o en cualquiera de los medios de difusión que permite Internet, para conocer exactamente y en tiempo prácticamente real cuándo se puede producir el ataque reputacional, el ataque a la persona o a la entidad, permite una reacción inmediata que resulta esencial para la identificación de la procedencia y para la identificación del autor. La necesidad de trabajar combinadamente o con equipos multidisciplinares permite reaccionar frente a un ataque reputacional no solo desde esa plataforma técnica, sino a partir de la detección de ese ataque con las instrucciones que permitan trasladar ese hecho, esa incidencia, a sede judicial para que pueda ser fructífera la denuncia y para que finalmente pueda llegar a descubrirse o a sancionarse la infracción que se haya producido. Además, EIN permite la vía, y también trabajamos coordinadamente con profesionales de la información, que permiten también gestionar cómo reaccionar frente a esa incidencia que se ha producido. Al final, lo esencial y el mensaje que me parece que puede ser más relevante para las potenciales víctimas de estos ataques es que desde el punto de vista de la eficacia de la denuncia o de la reacción es importante asegurar la prueba, para lo cual es importante mantener los equipos y poner inmediatamente los equipos en disposición de técnicos que sean capaces de cristalizar o de recoger, ya sea con fe pública notarial o ya sea a través de los mecanismos de autenticación digital, que se pueda exactamente lo que se ha producido y cuándo se ha producido. Esto nos permitirá identificar el autor y debemos evitar caer en la tentación inmediata y frecuente de reaccionar publicando voy a hacer frente a lo que me ha ocurrido, es decir, advirtiendo al autor del ataque reputacional que te has puesto en marcha, lo cual inmediatamente genera la huida como una anguila en otro dominio o en otra fuente de ataque para sortear la posible investigación que se produce. En ese sentido, es muy importante en una primera parte reaccionar mediante medios técnicos, pero al mismo tiempo ofrecer un criterio o partir de un criterio de discreción que permita que quien ha generado ese ataque reputacional o está planteando una determinada campaña no sea consciente de que ya existen mecanismos de investigación que se han puesto en marcha para detectar dónde reside o dónde está el origen y cuál puede ser la explicación del ataque que se ha producido. En este sentido, también es importante, desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía, siempre es una tragedia que uno pretende que el cliente sea lo más abierto posible en el suministro de información, y esto no siempre se consigue. Pero es imposible identificar el autor a partir de ninguna información por parte de la víctima. Y a veces la víctima tiene recelo o tiene miedo de identificar por dónde puede estar la explicación del ataque que está sufriendo. A partir del secreto profesional y a partir de la discreción, que en cualquier relación profesional, mucho más en la del abogado con el cliente, debe ser el principio fundamental, el cliente debe identificar los posibles orígenes del ataque que está sufriendo, y esto, junto con una buena labor de los técnicos informáticos, los que saben realmente bucear en la trastienda de su ordenador o de su equipo
móvil, esto permitirá ofrecer a los servicios policiales o al juzgado los datos que permitan tirar del hilo y poder llegar finalmente a encontrar dónde puede estar el origen o el autor de esos ataques. Es importante también, desde el punto de vista jurisprudencial, que ese concepto de odio que se ha establecido habitualmente en relación con colectivos especialmente marginados, como pueden ser homosexuales o las mujeres o problemas racistas, sea interpretado, digo, el tipo penal y la jurisprudencia con un sentido mucho más amplio, porque en estos tiempos hemos visto soflamas de redes sociales, de grupos, desgraciadamente, cada vez más radicalizados, que realmente suponen una incitación a la violencia o, en ocasiones, un ataque a la dignidad de la persona, a la que se le desea la muerte o a la que se le insulta gravemente o a la que se le refieren datos de sus hijos o de su intimidad en una red social como Facebook o como Twitter, que puede suponer con un mero movimiento de la mano una difusión a miles, a cientos de miles de personas que pueden dar lugar a un daño a la dignidad, a la imagen y a la reputación o incluso a la propia intimidad de la familia, que pueden ser, en fin, con unos efectos devastadores. Para que esto pueda tener algún encaje en la reacción penal y en el juzgado penal, es necesario nuevos tipos penales y hasta que no haya nuevos tipos penales que seamos capaces de trasladar a los tribunales la gravedad de este tipo de fenómenos que se están ocurriendo y que vienen ocurriendo recientemente y desgraciadamente incrementándose día a día. Muy bien, muchas gracias, José María. Me gustaría plantear un poco a los tres, pero empezamos por José Miguel y luego me gustaría que brevemente siguierais los dos o los otros dos ponentes. ¿Qué recomendaciones podemos dar para teletrabajar de forma segura ahora que esta forma de trabajar se ha convertido en algo esencial para poder mantener la actividad de muchas empresas? Bien, es una pregunta realmente ahora mismo muy relevante, ¿no? Porque el teletrabajo ha venido para quedarse con nosotros durante bastante tiempo. Y bueno, lo primero es, como casi siempre, tener un plan y tenerlo contemplado en la globalidad de todos los procesos. Es decir, no es solo el teletrabajo seguro, sino que el teletrabajo sea operativo. A partir de ahí, yo creo que el punto más importante después es dotar a los usuarios de un equipo portátil convenientemente acondicionado. Yo he comentado pues, que el equipo deba tener un doble factor de autenticación. Esto es realmente importante. Que el equipo esté plataformado y sea un equipo de la compañía. En muchos casos, posiblemente haya empresas que han tenido que acudir a que sean los propios equipos de los personales, de los usuarios, los que utilicen para el teletrabajo y eso es un riesgo enorme. Además, es muy importante, de nuevo, la formación y la concienciación del usuario. De nada vale que el equipo esté securizado si después pues, ocurre que hay otros usuarios en el entorno de casa que acceden al equipo, a la información y puede pues, estar navegando por Internet o haciendo un uso no seguro del dispositivo. Y finalmente, yo creo que el otro parámetro fundamental es que la comunicación entre la casa y, digamos, los servicios que se utilicen, bien sea en una nube o bien sean accediendo a los servidores de la compañía, sean seguros. Es decir, que consideremos que la casa es un lugar que cuenta con una red insegura. Sea o no sea segura, nosotros tengamos en cuenta o consideremos que no lo es, porque no estamos seguros cómo se está conectando. Entonces, hay que implementar pues, servicios de red privada virtual, eso es lo habitual, para que se puedan conectar de una manera lo más segura posible a acceder a la información de la compañía. Finalmente, estas redes y estos servicios que tengan en casa deben tener un mínimo de condiciones y de ancho de banda, ¿no? Porque esto lleva ya a la no conveniente utilización de los sistemas por frustración de los usuarios.
Muy bien, muchas gracias. Me gustaría que BBVA, Vanessa, nos comentara qué recomendaciones hace el banco, porque en muchos casos el teletrabajo, por la situación inédita que hemos vivido en la pandemia, se ha tenido que prestar no con equipos de la empresa, sino con equipos incluso particulares de los empleados. No sé si alguna de las recomendaciones que hace BBVA pueden añadirse a las que ha comentado ya José Miguel. Vanessa. Bueno, pues la verdad es que José Miguel ha sido bastante específico, ¿no?, en las medidas a adoptar, con lo que pocas cuestiones que añadir. Aquí lo que sí me gustaría destacar es que debemos considerar la seguridad en el teletrabajo no solamente, ¿no?, desde el punto de vista de la empresa, tema de equipos plataformados, redes privadas virtuales y demás, sino que también debemos darle prioridad al usuario. Es decir, cuando el usuario realiza su trabajo, ¿no?, desde casa, no dispone de la infraestructura tecnológica y de las medidas de seguridad las mismas medidas de seguridad que en la empresa. Entonces, es muy importante que como usuarios adoptemos hábitos seguros en el teletrabajo y en nuestro ámbito digital. Como adelantaba antes, es muy importante establecer una configuración segura de nuestra red, es decir, tenemos que configurar la red wireless de forma segura para evitar que usuarios maliciosos puedan acceder a la información que se transmita a través de la red. Debemos cambiar el nombre y contraseña por defecto de la Wi-Fi, debemos utilizar contraseñas robustas y debemos también seleccionar la modalidad del cifrado del router que sea más robusto. También, por otra parte, ¿no?, y por añadir, ¿no?, a la exposición anterior, es importante que configuremos todos nuestros dispositivos IoT, ¿no?, los dispositivos de Internet de las cosas que tenemos conectados a nuestras Wi-Fi, ¿no?, dentro de nuestras viviendas, que les configuremos de forma segura, es decir, que instalemos siempre software oficial y que mantengamos los dispositivos actualizados. Y también que configuremos de forma segura los permisos de seguridad y de privacidad. Desde el punto de vista de seguridad de los dispositivos, pues como bien se adelantaba antes, en el caso de dispositivos corporativos, pues digamos que la seguridad, ¿no?, ya viene un poco por defecto, ¿no?, por la empresa, pero en caso de que estemos trabajando con dispositivos no corporativos, tenemos que garantizar que mantenemos siempre las aplicaciones actualizadas, que empleamos antivirus y firewall, que nos descargamos el software únicamente de markets oficiales y que utilizamos usuarios diferentes para diferentes personas o finalidades. Y ya para finalizar, es muy importante que realicemos una gestión segura de las contraseñas de todos estos dispositivos, es decir, contraseñas robustas que cambiemos periódicamente, que no sean las mismas, ¿no?, que en nuestros ámbitos profesionales y personales. Y también muy importante que adoptemos medidas de protección del entorno de trabajo, favoreciendo siempre la separación entre el entorno personal y el entorno profesional. ¿Vale? Son prácticas muy sencillas que nos ayudan a minimizar, ¿no?, los riesgos derivados del teletrabajo. Muy bien, no sé si José María quiere intervenir en este punto. Bueno, yo, además de aprender y de felicitar por sus brillantísimas intervenciones a mis compañeros de coloquio en el día de hoy, bueno, me gustaría apuntar brevemente los riesgos que desde el punto de vista de la Administración de Justicia nacen con la idea del acto judicial a través de videoconferencia. Esto en nuestros días abre un debate interesantísimo y de fondo a mí me gustaría, para ser breve, simplemente apuntar que es muy relevante que tengamos sensibilidad para evitar que no haya una disminución en la calidad del trato al detenido o el trato a el que es objeto de enjuiciamiento, es decir, que no haya una crisis de valores y de principios que son irrenunciables, de garantías procesales que se han apuntado. Por ejemplo, con juicios que se pueden producir a través de videoconferencia, pues se ha apuntado la pérdida de datos por parte del juez, de sensibilidad, de inmediación y, por tanto, de calidad en la información a la hora del enjuiciamiento. Es muy importante en el mundo que vivimos evitar que la Administración de Justicia se convierta en una especie de máquina de generar procedimientos o de generar juicios y de generar condenas. Y esto, desde el punto de vista del teletrabajo situado en el ámbito de la Administración de Justicia, ofrece riesgos y nos plantea retos para hacer frente a la nueva realidad sin perder, en ningún caso, calidad en la protección de derechos fundamentales y de garantías que, en último término, son principios
de nuestra cultura irrenunciables y deben seguir siéndolo también en este mundo, en esta era digital que estamos inaugurando. Muchísimas gracias, José María. Vamos un poco apretadillos de tiempo, pero me gustaría que nos quedara por tratar la importancia de la formación y la concienciación, aunque es algo que prácticamente habéis tocado todos, Vanessa al principio, también José Miguel, que yo recuerde. Y hay alguna pregunta nueva también que ha entrado, así que voy a pasar a preguntaros algunas de las cosas que los inscritos han trasladado. Ha llegado una mientras estábamos online, que está dirigida quizá más a Vanessa y a José María que a José Miguel. La pregunta está referida a si se considera que las entidades financieras que prestan servicios digitales pueden quedar vinculadas por el deber de colaboración previsto en el 588 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere al registro de equipos informáticos. No sé si Vanessa o José María, que me pidan la palabra, levanten la mano, yo les veo y les doy la palabra. Bueno, brevemente, por mi parte, por supuesto, cualquier tipo de entidad que maneje bases de datos y que tenga a su disposición pues dispositivos de almacenamiento de información masiva, obviamente tiene el deber de colaboración en la inspección o en la intervención policial o judicial de ese tipo de dispositivos en la medida en que caen bajo su responsabilidad. No da tiempo a entrar en el tema de las criptomonedas y en toda la realidad paralela que nace en el mundo financiero y que viene a suponer un reto también para las autoridades en la lucha contra fenómenos de blanqueo de capitales o de articulación de circuitos financieros por donde circulen o puedan circular los beneficios o los fondos o en fin, las resultas de actividades criminales graves, ya sea de terrorismo, de narcotráfico, de cualquier tipo de fenómeno criminal. En cualquier caso, es obvio que sin perjuicio de la reserva respecto del cliente, las entidades financieras les afecta ese nivel de colaboración al que se refería la pregunta, en mi opinión. Muy bien. Vanessa, ¿tú querrías añadir algo? No, en principio nada más que añadir a lo que ha comentado José María. Muy bien, pues pasamos a la siguiente cuestión. Me gustaría, hay una que nos han trasladado también algunos de los inscritos, no lo tengo identificado, que nos pregunta si no sería exigible que los protocolos de ciberseguridad y ciberpatrullaje utilizados por la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, los manuales técnicos e instrucciones administrativas que usen, fueran de acceso público para ayudar al público a poder controlar mejor y protegerse de esto. No sé si Vanessa quiere contestar a esto, por ejemplo. Bueno, pues en principio al final es un tema podría ser una posible opción, ¿no? Pero al final no soy experta, ¿no? en este tema en concreto, pero sí que es cierto que al final todas estas cuestiones, ¿no? El tema si los documentos son o no son públicos, son cuestiones que determina la propia organización. Hay un tema también que es importante, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, que la regulación a nivel internacional pues no es una regulación, ¿no? que sea común, ¿no? Cada uno de los países, cada uno de los organismos tiene regulaciones específicas. Por lo tanto, yo considero que esa es una cuestión que tendría que determinarse, ¿no? por el organismo. Puede ser una opción, pero no siempre es sencillo, ¿no? Establecer, digamos que documentos, ¿no? O cuestiones comunes. Muy bien, otra de las preguntas que nos ha llegado va precisamente sobre ese aspecto que estaba comentando Vanessa y que también José María antes abordó, que es el problema de la transnacionalidad, ¿no? De que muchos de los ciberataques no vienen de IPs que están muy próximas a nosotros, sino todo lo contrario, pueden estar en realidades nacionales y jurídicas muy distintas a la nuestra. Y entonces preguntan cómo no se elabora una ley con ámbito mundial para el cumplimiento de la seguridad y de la ciberseguridad, ya que el campo de desarrollo de las herramientas son globales, ¿no? Va un poco en ese sentido.
No sé si José María, por ejemplo, puede empezar por ahí. Si Vanessa quiere también contestar, que me lo diga, o José Miguel también, que podría intervenir. Yo muy brevemente decir que claro que hay en marcha todo un movimiento que ocupa a grupos de fiscales españoles, de jueces y de todo el mundo que pretenden efectivamente establecer mecanismos de cooperación transnacional para hacer frente con agilidad a pues ataques que proceden de Asia o que proceden de África o proceden de sitios que evidentemente están en otro entorno cultural. Por supuesto que esa es una exigencia y es un camino que está abierto y que está comenzado. Otra cosa son los ritmos o las posibilidades de conseguir éxitos que ese camino tiene o de acuerdos internacionales efectivos y que tengan realmente utilidad en la práctica. Eso estamos muy lejos todavía de eso. Muy bien, estamos ya concluyendo, sí, Vanessa. Nada, simplemente quería añadir, ¿no?, a lo que comentabais, pues eso, que hay varias iniciativas, ¿no?, a nivel internacional que lo que tratan es de armonizar, ¿no?, las diferentes regulaciones que existen a nivel internacional, es decir, la fragmentación de la regulación y de la legislación a nivel internacional es uno de los aspectos, ¿no?, que es necesario mejorar en este ámbito del cibercrimen, y es una de las cuestiones, ¿no?, que impide que se luche de una manera efectiva contra el cibercrimen. Entonces, digamos que se está trabajando, ¿no?, a nivel internacional en armonizar todas estas regulaciones, en establecer, ¿no?, digamos que estándares y regulaciones comunes para los diferentes supervisores y organismos reguladores de los diferentes sectores económicos, y también se está trabajando en mejorar la cooperación público-privada, porque para luchar contra el cibercrimen lo fundamental es que haya una cooperación a nivel global, público-privada y entre los diferentes países. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer en este ámbito. No sé, añadiría yo para terminar, Vanessa, si debería ser exigible también que la regulación, el sector financiero está muy regulado, que la regulación fuera para todos, porque hubiera la seguridad de que todo lo que encontramos en Internet tenga la misma seguridad, ¿no? No sé si, y con eso sí, pues, podemos terminar. Por supuesto, es decir, nosotros como sector financiero somos un sector muy regulado, es decir, hay numerosas regulaciones que tenemos que cumplir, somos objeto, ¿no?, de numerosas auditorías, ¿no?, por parte de organismos reguladores y supervisores, y lo que también estamos, ¿no?, intentando propiciar, ¿no?, promocionar a nivel internacional es el hecho de que estos estándares, ¿no?, y estas medidas de seguridad se apliquen no solamente a sectores específicos, sino de manera general a los diferentes sectores de la economía. Es decir, hay otro tipo de legislaciones como la legislación en materia de protección de infraestructuras críticas que afecta no solamente al sector financiero, sino también a otro tipo de sectores, ¿no?, al sector energía y otro tipo de sectores. Pero, por ejemplo, ahora mismo, con otro tipo de legislaciones, como es el caso de la Directiva de Servicios de Pago, están entrando, ¿no?, otros actores dentro del ámbito financiero que están empezando a prestar servicios financieros y que realmente no están sujetos, ¿no?, a todas estas regulaciones que tenemos que cumplir las entidades financieras. Entonces, en ese sentido, pues sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es necesario, ¿no?, que la regulación se aplique, ¿no?, a los diferentes sectores, no solamente, ¿no?, a los sectores más regulados, y que haya, ¿no?, más colaboración incluso también entre sectores y privados. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, pues estamos sobre el tiempo que habíamos planteado para este encuentro Yoli Digital sobre ciberseguridad con la colaboración de BBVA, y despedimos a Vanessa, que todavía la tenemos en pantalla. Muchas gracias por participar, Vanessa, y hasta próximos encuentros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias también a José Miguel, que está también ahora en pantalla, por participar desde la empresa Ingenia. Y también muchas gracias a José María Calero, el abogado y socio cofundador de EIN, por haber participado en este evento. Gracias. Gracias también a todos los que os habéis inscrito, los que habéis seguido online este encuentro, y creo que lo más importante es que nos tomemos en serio la ciberseguridad, que seamos cuidadosos porque hay mucho en juego. Buenos días y muchas gracias en nombre del Grupo Yoli. Hasta luego.